En este video voy a enunciar las reglas de derivación y en un video subsiguiente vamos a ver ejemplos de aplicación de estas reglas. Como vimos en el video anterior, a partir de la definición de derivada de una función en un punto, que es el límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a cero, se pueden calcular las funciones derivadas de las funciones básicas, que eso es lo que usualmente uno encuentra en una tabla de derivadas. Luego uno puede hacer operaciones con estas funciones básicas, como por ejemplo la suma, el producto, el cociente o la composición. Las reglas de derivación son precisamente reglas que nos permiten derivar funciones producidas de esta manera. Vamos a ver algunas cuestiones básicas primero. Por ejemplo, la derivada de una función constante es cero. ¿De dónde salen todas estas reglas de derivación? Salen de las propiedades de los límites y de la definición de derivadas. Vamos a ver algunas y otras las vamos a enunciar nada más. ¿De dónde sale este hecho de que la derivada de una constante es cero? Calculemos la derivada por definición. La derivada de la función f de x igual a k va a ser el límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a cero, como todas las derivadas. Ahora, ¿qué particularidad tiene esta función constante? Que la imagen de cualquier punto, el punto incrementado y el punto son iguales, es decir, que en el numerador vamos a tener la diferencia k menos k que da 0. Entonces, este límite es 0. Geométricamente, sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva que representa la función en el punto x, o el límite al cual tienden las pendientes de las rectas secantes, que justamente es el cociente incremental, cuando el incremento tiende a 0. Ahora, en una función constante, el punto x y el punto incrementado tienen ambos la misma imagen, y tanto la recta tangente como las rectas secantes tienen pendiente 0. Y este es el sentido de esta propiedad. Otra. Tenemos una función identidad, que es la función que a cada valor de x le asigna como imagen el mismo valor. A 2 le toca 2, a 3 le toca 3, a 4 le toca 4. Entonces lo que dice esta propiedad es que la derivada de la función identidad es 1. La función derivada de la función identidad es 1. ¿De dónde sale? Lo mismo que recién. Calculamos la función derivada a partir del límite del cociente incremental. ¿Qué particularidad tiene esta función? Que la imagen del punto incrementado es el punto incrementado y la imagen del punto es el punto. Entonces, cuando delta x tiende a 0, tenemos x más delta x menos x sobre delta x, los x se cancelan y queda el límite de delta x sobre delta x, que es 1. Gráficamente, justamente la derivada es la pendiente de la recta tangente a esta recta en todos los puntos. Como la recta tangente coincide con esta recta, tienen la misma pendiente. Por lo tanto, la función derivada de la función f de x igual a x es 1. Y esto se puede generalizar a cualquier función lineal, porque la función lineal, que va a tener como representación gráfica una recta, tendrá como recta tangente a la recta la misma recta y su pendiente va a coincidir. Por lo tanto, la derivada de la función lineal a por x más b es la pendiente de la función lineal, es decir, a. Esta la voy a enunciar nada más, no voy a hacer su deducción porque es un poquito más complicada, y dice que la derivada de una suma de funciones se calcula como la suma de las derivadas de cada una. Es decir, si yo tengo dos funciones sumadas y quiero calcular la derivada de la suma, puedo calcular la derivada de cada una de las funciones involucradas y sumar las derivadas. De esta propiedad se deduce esta otra que dice que la derivada del producto de una función por una constante es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Veamos de dónde sale esto. Multiplicar una función por una constante es lo mismo que sumar por una constante k, es lo mismo que sumar k veces esta función. Entonces, si derivamos la función k por f, es lo mismo que derivar esta suma de funciones de estas k funciones. ¿Cómo es la suma de k funciones? La derivada de la suma de k funciones es la suma de las k derivadas de la misma función f, es decir, k veces la derivada de f de x. Es decir, esta regla se puede enunciar como que la derivada de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la función. Es decir, de alguna manera, la constante sale fuera del signo de derivación.
Otra que no voy a demostrar, que no voy a deducir, sino que vamos a enunciar. Que dice que la derivada de un producto de funciones es igual a la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Es decir, la derivada de un producto es una suma, donde están involucradas las derivadas de las dos funciones y las dos funciones sin derivar. De acá podemos deducir la fórmula para la derivada de potencias de x. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado va a ser, aplicando esta regla, la derivada de x por x sin derivar más x sin derivar por la derivada de x, considerando x cuadrado como x por x. La derivada de x ya vimos que es 1, entonces nos queda la derivada de x, 1, por x sin derivar, más x sin derivar por la derivada de x que es 1, es decir, 2x. Si escribimos x al cubo como x al cuadrado por x, aplicando la regla del producto, tendríamos que la derivada de x cuadrado por x sería la derivada de x al cuadrado por x sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada de x. Es decir, 2x, como sabemos que acabamos de calcular recién, por x sin derivar, más x al cuadrado por 1. Es decir, 2x al cuadrado más x al cuadrado, 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Vamos a hacer la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta podemos pensarla como la derivada de x al cubo por x. Entonces, aplicando la regla del producto, sería la derivada de x al cubo por x sin derivar, más x al cubo sin derivar por la derivada de x, que es 3x al cuadrado, como acabamos de calcular, por x, más x al cubo por 1, es decir, 4x al cubo. Y uno acá ya observa una regularidad. Por ejemplo, ¿cómo sería la derivada de x a la quinta? Sería la potencia quinta, 5, por x elevado a una potencia menor. Es decir, esto no es una demostración, sino que estamos viendo una regularidad. La derivada de una potencia enésima de x es la potencia n por x a la n menos 1. Y esta regla sirve aun cuando n no sea un número entero. Otra que vamos a enunciar sin deducir es que la derivada de la función recíproca 1 sobre g es menos la derivada de g sobre g cuadrado. Sumado esto a la regla de derivación del producto, podemos deducir la regla de derivación del cociente. Lo que vamos a hacer es escribir al cociente como un producto, el producto de f por 1 sobre g. Entonces podemos aplicar acá la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? La derivada de este producto va a ser la derivada de f por 1 sobre g sin derivar, más f por la derivada de 1 sobre g, que sabemos cuánto es, que está acá arriba. Entonces, nos va a quedar la derivada de f por 1 sobre g, acá no hay nada que hacer, más la f sin derivar por la derivada de 1 sobre g, que es menos g' sobre g cuadrado. Sacando denominador común, nos queda el denominador común entre g y g cuadrado es g cuadrado, dividido g, nos queda g, numerador nos queda f' por g, menos este más con este menos queda menos f' por g. Entonces esta es la regla de derivación del cociente. Estas reglas del producto, de la suma, del cociente, de la función recíproca, es recomendable tenerlas junto con la tabla de derivadas. Ahora vamos a dar la regla de derivación para funciones compuestas, que se conoce como regla de la cadena. Antes de dar la regla de derivación de funciones compuestas, voy a volver a explicar en qué consiste una función compuesta. Una función compuesta es aquella donde se tienen dos funciones. La primera se aplica sobre la variable x, que es g, y se obtiene una imagen g de x, y la segunda se aplica sobre estas imágenes, es decir, la variable involucrada en la f es g de x, que son las imágenes de x a través de g. Acá puse un ejemplo escolar, que es
G es x al cuadrado, G es la máquina que eleva al cuadrado y F es la máquina que suma 2. Entonces, si en esta función entra el 3, devuelve como imagen el 9. Y en esta segunda función va a entrar el 9 y va a resultar finalmente el valor 11 como imagen de la función compuesta. Al 3 le toca el 11 a través de esta composición de funciones. Una cuestión importante es que en las funciones compuestas el dominio de G, es un conjunto de números reales. Este conjunto de números reales es asignado a otro conjunto de números reales a través de G. Ahora, esta función f, la función f se aplica sobre este conjunto, sobre la parte en que puede aplicarse sobre este conjunto. Supongamos que la f fuera raíz cuadrada. Entonces, todos los números negativos de la imagen de G quedarían afuera. Entonces, el dominio de la composición es un subconjunto del dominio de G para el cual la función f compuesta con G tiene imágenes. Entonces, ¿cómo se calcula la composición de funciones? Como vimos recién, la composición de funciones es como ponerse la media y luego ponerse el zapato. Y uno obtiene como resultado el zapato, la media y el zapato. Entonces, ¿cómo se deriva una función compuesta? La regla de derivación de la función compuesta es la siguiente. La derivada de la función f aplicada sobre G, esta G es su variable, la podemos llamar U. Esto sería la derivada de la función f aplicada en U, sería la derivada de f evaluada en su variable por la derivada de la variable. Como la variable es g de x, la regla queda escrita de esta manera. La derivada de f de g de x es la derivada de f calculada, evaluada de g de x multiplicada por la derivada de g. Vamos a ver ejemplos de esto en el próximo video. Y por último, vamos a hablar sobre lo que se conoce como derivadas de orden superior, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vimos que para poder calcular una función derivada necesitábamos que la función no tuviera cambios bruscos de dirección y que fuera continua. Al calcular la función derivada, nosotros obtenemos una nueva función. Esta función es factible de ser derivable, es decir, podemos calcular la derivada de la derivada. La primera vez que derivamos, la función se conoce como derivada primera, pero podemos derivar la derivada primera y obtener lo que se conoce como derivada segunda, que es la derivada de la derivada. Y después podemos obtener la derivada tercera, la de cuarto, quinto orden, hasta el orden enésimo. De esto vamos a ver ejemplos en el próximo video.